Y así vamos a encontrar. Yo mismo les he platicado a ustedes de que muchos en el código van a encontrar ustedes 14 años, ya saben que actualmente pues, son 15 años. Pero se recuerdan cuando analizamos, creo que fue el artículo número 2, cuando habla, por ejemplo, del artículo 109 de la Constitución, y actualmente es el 108. Pero lo que queremos decir es que como fuente del derecho del trabajo está la fuente histórica. ¿Qué es la fuente histórica? Son aquellos elementos como libros, escrituras, instrucciones que encierran el texto de una ley o un conjunto de leyes. Jerarquía. Con esto terminaríamos lo que son las fuentes del derecho del trabajo. Formales, reales e históricas. Las formales ya hablamos que la clave es la ley. Claro, habla de la jurisprudencia, la equidad, la costumbre y usos locales. Las reales las acabamos de ver y hoy terminamos de ver precisamente las que son las históricas. Veamos hoy la aplicación supletoria de las fuentes del derecho. Se recuerda que hablamos en el artículo número 15 que en caso tengamos duda de aplicación de una norma, primero tenemos que hacer nosotros uso de las fuentes del derecho del trabajo. Luego la equidad y los usos y costumbres, las costumbres y usos locales. Y por último, precisamente, las fuentes del derecho común. Esas serían la forma como nosotros, o sea, si encontramos una norma de carácter laboral en cualquier disposición, es la que vamos a aplicar. Pero si no tuviéramos una norma, entonces nos vamos a la equidad. Si tampoco la equidad nos funciona, entonces nos podemos ir a la costumbre o bien a los usos locales. Si tampoco tenemos cómo interpretar una norma en materia laboral, entonces hacemos uso del derecho común, de los principios generales del derecho. Por ejemplo, vamos a ver un artículo donde la ley faculta que supletoriamente podemos aplicar la ley del organismo judicial y también el Código Procesal Civil y Mercantil. Eso se aplica supletoriamente cuando sea necesario y que no encontremos una norma, una disposición legal en materia laboral que pudiéramos aplicar. Entonces, al hablar de la jerarquía, estamos hablando de esa jerarquía que tienen las fuentes del derecho laboral. Por ejemplo, citamos el Código de Trabajo y la demás legislación laboral en Guatemala. Ya sabemos que cumplirá con el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En materia laboral no es aplicable la pirámide de Kelsen, sino el indubio pro operario. Todo lo que favorezca al trabajador. Vamos a encontrar inclusive posiblemente como por ejemplo el tiempo efectivo de trabajo. Para efectos de pago sabemos que son 48 en la jornada de trabajo, una jornada ordinaria diurna. Pero en la Constitución encontramos que efectivas de trabajo por parte del trabajador únicamente son 44. El Código de Trabajo dice 45. Aquí se aplica el código porque es la norma que más favorece al trabajador, no porque sea una norma constitucional. Pues lo demás ahí que está, se lo voy a dejar para que usted lo pueda leer para su examen, ¿sí? Interpretación del derecho del trabajo. Bueno, la interpretación ya vamos a cambiar totalmente el pensamiento, ¿sí? Allá era la aplicación de una norma. Aquí ya cómo la vamos a interpretar. Por supuesto, siempre tenemos que ver la interpretación. Se recuerdan que la vimos concretamente en el artículo 17 del Código de Trabajo. No sé si alguien me hace el favor de darle lectura al artículo 17 del Código de Trabajo. ¿Alguien lo tuviera a la mano? Sí, licenciado. Por favor. Artículo 17. Para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo, se deben tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la convivencia social. Entonces, esa es la ampliación del indubio pro operario que está contenido en el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, tenemos tratadistas, por ejemplo, como José Dávalos, que es un mexicano, dice que es la delimitación del significado
y sentido de un término, armonizándolo con el todo al que pertenece. Implica indagar sobre el sentido, alcances y relaciones de un precepto con otras normas del ordenamiento jurídico. Sistemas tradicionales, para que podamos entender bien. En Guatemala tenemos sistemas tradicionales de interpretación de la ley, ¿sí? Y, por ejemplo, tenemos la histórica, la literal, la analógica y la auténtica. ¿Qué es la interpretación histórica? La interpretación histórica dice, la interpretación histórica se constituye en la explicación o aclaración del sentido de la ley, tomando como base los antecedentes legislativos que precedieron a la vigencia de la ley, o bien los antecedentes de normas anteriores que fueron derogadas, pero que regularon un día los mismos supuestos regulados por la norma que se busca interpretar. O sea, tenemos la norma, la ley ha sido modificada, pues todos esos elementos de esas leyes anteriores nos van a servir para poder interpretar, para buscar esa interpretación histórica de una norma. En consecuencia, lo que se busca con este tipo de interpretación será precisar el pensamiento del legislador o de la norma, situándose en el tiempo en que fue dictada, para indagar con mayor seguridad el sentido de las palabras y de las instituciones que en tal época en armonía con el panorama de la vida jurídica en general de ese entonces. Claro, toda ley, hoy mismo ustedes ven de que estamos con la ley de las tarjetas de crédito, es un momento histórico, es una interpretación histórica por el momento actual que vivimos en Guatemala. No sabemos si dentro de 10 años hay necesidad de modificar porque las condiciones han variado. Sin embargo, va a servir como un antecedente esta precisamente ley que están haciendo sobre las tarjetas de crédito. En materia laboral, como ya se los hablé, pusimos de ejemplo el artículo 96. Vamos con una segunda interpretación. Estamos hablando de la ley en general, no concretamente en materia laboral, sino toda la ley del derecho común, para poder entender bien nosotros cuando apliquemos el indubio pro operario. Interpretación literal, también llamada interpretación gramatical, y consiste en la interpretación en que funda en la declaración de un texto atendiendo al significado estricto de la palabra y por consiguiente a la letra de la ley. Imagínense, hay muchas, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo le dijera ahorita a usted, cuando hablamos en el artículo 28, que la copia del contrato de trabajo, el patrón tiene que enviarla dice al Departamento Administrativo de Trabajo? Esa norma ya no es vigente. Entonces no la podemos tomar nosotros en materia laboral literal, ¿sí? El problema que nosotros actualmente tenemos en nuestro código, que todo el mundo habla, es que aquí el código dice que son 14 años. Sí, pero ya les explicamos que hay dos normas. Y también está el portal del Ministerio de Trabajo, pero hay una norma de carácter internacional, un convenio ratificado por Guatemala, y una norma interna, que es la aplicación de ese reglamento, que ya nos modifica totalmente el texto. Por eso la interpretación literal no funcionaría en materia laboral, no funcionaría, porque usted dice, bueno, literalmente aquí dice que yo tengo que enviar la copia al Departamento Administrativo de Trabajo, y ese departamento ya no existe, se lo van a rechazar. Esa es la Dirección General de Trabajo. Este tipo de interpretación es la que acoge el artículo 10 de la Ley de Orden Judicial, que en el derecho guatemalteco. No lo vamos a leer porque ya leímos lectura anteriormente. El artículo 12 también ya le hemos dado lectura, que son nulos de pleno derecho y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos y más leyes y disposiciones de trabajo o previsión social otorgan a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio colectivo. Ahora, la interpretación analógica. ¿Qué es la interpretación analógica? Esta interpretación procede en base a la analogía,
y solo en caso de cuando las normas no contemplen un supuesto, un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que aparece la identidad de razón. Por ejemplo, Adrián Ortiz ahorita está dando su clase desde su casa, pero yo no estoy funcionando como el teletrabajo. Estoy ejecutando mi trabajo desde casa. Pero todo el mundo diría, si yo le preguntara a usted a nivel general, ¿qué estamos haciendo ahorita? Usted inmediatamente dice, el Adrián está dando la cátedra a través del teletrabajo. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque el teletrabajo no está regulado en la legislación guatemalteca. Entonces, por analogía, queremos aplicar el teletrabajo. O, decir nosotros, el licenciado Adrián está ejecutando su trabajo, hoy no lo ejecuta en la facultad, que es donde su contrato de trabajo dice que lo debe llevar a cabo, sino que lo está haciendo desde su casa. La auténtica, esta se da más que todo en los contratos, cuando usted ya le toca notariado y mire las escrituras. Esta es la que emana o procede del propio autor de la ley, es decir, la que realiza el legislador. En el caso de la sentencia será la que hagan los jueces, la jurisprudencia, por ejemplo. En caso de los contratos, las escrituras públicas, la que hagan las partes. Y en caso del testamento, lo que haga el testador. Por ejemplo, Andrea Méndez puede hacer su testamento y ella va a crear su propia interpretación. Claro, el notario debe de aconsejarla ciertos requisitos que debe cumplir, pero ahí en el testamento va a estar plasmada lo que Andrea verdaderamente quiere indicarle al abogado, es el deseo que ella tiene. Entonces eso le llama a la ley interpretación auténtica. Aquí tenemos, fíjense que este artículo sí quiero que lo vayamos a leer, porque por favor, me le ponen mucha atención para efectos de examen. Artículo 16 del Código de Trabajo, me le ponen mucha atención para su examen del día lunes. Pero para que nos quede grabado, para que el día de mañana diga, usted nunca lo dijo, lo hemos dicho varias veces y un día, una clase antes del examen, lo volvemos a repetir, porque va a ser parte de su examen. Alguien que lo lea para que nos quede grabado, por favor. Por favor, Eric. Artículo 116. Artículo 116. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede ser mayor de 8 horas diarias ni exceder de un total de 48 horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede ser mayor de 6 horas diarias ni exceder de un total de 36 horas a la semana. Tiempo de trabajo efectivo es aquel que el trabajador permanezca a las órdenes del patrono. Trabajo diurno es el que se ejecuta entre las 6 y las 18 horas en un mismo día. Trabajo nocturno es el que se ejecuta entre las 18 horas un día y las 6 horas del día siguiente. La labor diurna normal semanal será de 45 horas de trabajo efectivo, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago de salario. Se exceptúan de esta disposición los trabajadores agrícolas y ganaderos y los de las empresas donde labora un número menor de 10, cuya labor diurna normal semanal sea de 48 horas de trabajo efectivo, salvo costumbre más favorable al trabajador. Pero a esta excepción no debe extenderse a las empresas agrícolas que trabajen 500 o más trabajadores. Bueno, ojo, sí, lo vuelvo a repetir. Mucha lectura por efectos de ese examen. Entonces, la regla de interpretación del indubio pro operario. El principio fundamental de la interpretación en materia laboral es el indubio pro operario y se define como un principio general del derecho de naturaleza exegética derivado del carácter privativo del derecho laboral. Ordena interpretar la ley en beneficio del trabajador en casos de duda o conflicto normativo. En caso de duda o conflicto normativo. Los tratadistas van más allá. En caso de beneficio, también debemos aplicar la que más favorezca al trabajador. No solo con la duda. Si tenemos dudas entre dos normas, indubio pro operario. Si tenemos conflictos con la ley,
Si es de orden constitucional a la orden ordinaria, aplicamos el indubio pro operario, ¿sí? Y si es más beneficiosa, vamos a aplicar precisamente a favor del trabajador el indubio pro operario. Acá está el 106, que también ya lo hemos leído, pero para efectos de examen lo vamos a leer. ¿Quién más nos ayuda a leer? Poca participación femenina. Son requisitos indispensables para ser miembro de una comisión paritativa de salario mínimo, ser guatemalteco natural y ciudadano en ejercicio. Tener más de 21. Espérate. ¿Cuál me está leyendo? El 106. Pero la Constitución estoy viendo en el... Aquí está en pantalla. No sé si lo puedes ver en pantalla, Daniela. Bien. Dice, irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de contrataciones individual o colectiva, y en la forma que la fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso jure y no obligarán a los trabajadores aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en un otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitaciones de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores o de la Constitución en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. Sí, lo más importante es lo que viene, Daniela. En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Bueno, esa es regla general. Luego, pues el artículo 16, aquí nos faltó el 17, 15, 16 y 17 nos hablan de lo mismo. En 15 dice, en los casos no previstos en este código, ¿sí? O en cualquier disposición en materia laboral, existe una laguna. ¿Cómo la vamos a resolver en materia laboral? De acuerdo a los principios del derecho del trabajo. Luego, de acuerdo a la equidad, costumbre y usos locales. Y por último, de acuerdo a los principios del derecho común. Si tuviéramos conflicto de las leyes, ¿entre qué ley vamos a aplicar? Siempre vamos a aplicar la que más favorece al trabajador, que es precisamente en materia civil, en materia laboral. Veamos. La ley de banco posiblemente permite el embargo, no he leído, pero posiblemente permite el embargo del salario mínimo por las tarjetas de crédito. O bueno, vayamos más allá. El Código Civil establece, ¿qué edad establece el Código Civil en Guatemala como mayoría de edad? 18 años. Pero la excepción es en materia laboral, que es 15 años. Entonces, aquí hay conflicto con dos leyes. El Código Civil dice que son 18 y acá, ya para contraer derechos y obligaciones, lo podemos hacer a los 15 años. Entonces, vamos a aplicar la que más favorezca al trabajador. En caso de conflicto en las leyes de trabajo y de previsión social con la de cualquier otra índole, deben predominar las primeras. Por eso le decía, el día que usted ejerza, el día que le están trabajando en pago a salarios mínimos, usted tiene que aplicar el artículo 16 del Código de Trabajo. Luego dice, no hay preeminencia, o sea, no hay jerarquía entre las leyes de trabajo social, de previsión social y las leyes de trabajo. Aquí yo les dejo el ejemplo. Fíjense que en el artículo 153 del Código de Trabajo establece que el periodo de lactancia debe computarse a partir de que la madre retorne a sus labores. Eso dice el artículo 153 del Código de Trabajo.
¿A partir de cuándo van a correr los 10 días de lactancia? A partir que la mamá regrese o retorne a sus labores. Pero veamos qué dice la Constitución en su artículo 102, inciso K. Dice, tendrá derecho a 2 periodos de lactancia extraordinarios durante la jornada. Los descansos previos serán ser ampliados. En el caso de la Constitución, no habla en qué momento. Van a comenzar a contarse los 10 meses del derecho de lactancia. Vean, ya tenemos 2 normas. Código dice que cuando la madre retorne, a partir de ahí comienzan a correr los 10 meses. La Constitución no establece precisamente ese plazo. Lo deja como general. Todo va de acuerdo a prescripción médica. Pero fíjense que en Guatemala existe el reglamento para el goce de lactancia. Como son normas muy antiguas para ustedes, que es una norma que sería buenísimo que pudieran ya modificarla y ampliarla. Fíjense que en su artículo número 2 de este reglamento, que sigue siendo ley vigente en Guatemala, dice que va a ser a partir del parto. O sea, dice que los 10 meses son a partir del parto. Y ahí habla que se puede extender hasta 12 meses, siempre y cuando pues, sea por prescripción médica. Si se dan cuenta, tenemos 3 normas. Código, corren a favor de la trabajadora a partir que retorna a sus labores. El reglamento dice que es a partir del parto. Y la Constitución habla del derecho, pero no habla del plazo. ¿Cuál es la que aplicamos? Por supuesto que tenemos que aplicar la del código. ¿Por qué? Porque comienzan a ocurrir a partir que ella retorne. Porque ya se imagina, si le aplicamos el reglamento es a partir del parto. Y ella tiene derecho a su pre y su post. Post son 54. Hasta que ella regrese, debería correrse. Entonces, la ley que aplicamos en esas 3 normas es el Código de Trabajo. Por eso aquí pues, se pierde lo de la pirámide, que es integración de la ley. Este es lo que yo les indicaba el artículo 326. Estamos ahorita así con el 17. Artículo 17 del Código de Trabajo. Para los efectos de interpretación del presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo, se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social, indubio pro operario. Pero ¿qué dice el artículo? Estamos la integración de las normas para poder interpretar el derecho del trabajo. Veamos qué dice el artículo 326. Alguien que nos apoye ahí y así pausado para que nos quede grabado también, por favor. Por favor. Artículo 326. Código de Trabajo. En cuando no contraríen el texto y los principios procesales que contiene este código, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil y de la ley constitutiva del organismo judicial. Si hubiere omisión de procedimientos, los tribunales de trabajo y previsión social están autorizados para aplicar las normas de las referidas leyes por analogía, a fin de que pueda dictarse con prontitud la resolución que decida imparcialmente las pretensiones de las partes. Bueno, si se dan cuenta, aquí nos permite aplicar supletoriamente, siempre y cuando no haya una disposición en materia laboral, sí podemos aplicar supletoriamente, ¿sí? El Código Procesal Civil Mercantil y la ley del organismo judicial. Vamos a ver algunos métodos de interpretación. Fíjense que esto se los estoy dejando yo y lo vamos a analizar así brevemente, porque estos son los generales del derecho común, pero me interesa que los conozcamos para que nosotros al aplicar el indubio pro operario, por supuesto, vamos a tener suficiente conocimiento para poder aplicar muy bien el principio indubio pro operario. Acá nos vamos a dar cuenta que miren cuántas clases de interpretación vamos a ver. Gramatical, sistemática, histórica, genética, teleológica, acorde al uso alternativo del derecho, analógica o extensiva. Y esta tiene sus propias subclasificaciones, ¿eh? Entonces, vamos a ver, entonces, estos son métodos generales, ¿eh? Nosotros estamos en el indubio pro operario. Yo se los quiero dejar
para que nos ayuden a conocer más del derecho y cómo poder interpretar correctamente el indubio pro operario. Y estas podrán todas tienen parte de la verdad en materia laboral, pero lo que nos interesa es el indubio pro operario. Vamos a ver primero los métodos, ¿sí? Vamos a pedir favor ahí 2 damas que nos quieran ayudar. Vamos a ver, Alison y Stephanie. Comencemos con Alison. Solo subrayado, por favor. Ok, introducción. El método es el conjunto de pasos a seguir para alcanzar un determinado fin. El camino que se traza para lograrlo, actuar metódicamente permite saber lo que se busca, el fin que se trata de alcanzar y conocer la mejor manera de lograr el objetivo propuesto. Por la vinculación que existe entre el método y la técnica, es frecuente que se les equipare. Sin embargo, como lo apunta Rafael Bielsa, hay una diferencia conceptual entre uno y otra, pues el método es el camino elegido para realizar una tarea o una obra, en tanto que la técnica es el instrumento de elaboración o realización. Bueno, vean qué interesante. Para que vamos conociendo qué son los métodos, la diferencia entre método y técnica. Lo demás se lo va a dar como lectura general. Veamos hoy, por favor, Alison, esta parte que está aquí subrayada, la parte final. Ok, esa es la trascendencia que tienen en la labor de interpretación de las normas y de los actos negociales. Los métodos respectivos. La gran utilidad que desempeñan los métodos tradicionales de interpretación es la de contribuir a una argumentación y motivación jurídica mucho más sólida y profunda cuando se sustenta determinada decisión judicial o posición dogmática. Respecto al sentido de la norma jurídica, toda sentencia judicial o un procedimiento científico sobre la ley descansa en la racionalidad del planteamiento, que solo puede compartirse y llegar al consenso si es consecuencia del empleo de los métodos de interpretación. Interesantes ustedes, eso es interesante. Veamos ya propiamente los métodos. Aquí vamos a molestar a Stephanie. Veamos el primero, interpretación gramatical o literal. Primero son elementos generales, y ya después la vamos a ver en sí. Por favor, Stephanie. Está bien, licenciado. Este método, denominado por algunos como exegético, se propone encontrar el sentido de una norma o de una cláusula en el texto de las mismas, es decir, a partir de su literalidad, se atribuye un significado a los términos empleados en la redacción por el legislador o por los contratantes, con ayuda de las reglas gramaticales y el uso del lenguaje. Se indaga el significado de los términos en que se expresa una disposición normativa. Dicho significado suele coincidir con el lenguaje general empleado por los miembros de la comunidad, aunque en ocasiones es menester atender al lenguaje técnico que utiliza la norma jurídica. Fíjense que viendo la parte literal, cómo es que debemos de conocer nosotros las normas, claro, aquí nos está ya abriendo el panorama, dice, tenemos que ver la parte gramatical, el uso del lenguaje, todos esos términos que se expresan nos van a ayudar a interpretar a nosotros la norma. Y lo más interesante que ustedes lo van a ver en muchas sentencias, que precisamente se le pide a los legisladores que deben de resolver, deben de argumentar sus sentencias, precisamente para que la sentencia sea válida. La tienen. Ustedes han visto algunos amparos, algunas apelaciones, donde les está ordenando un órgano jurisdiccional superior a ellos, precisamente que se argumente debidamente la sentencia, que se argumente el contenido de la sentencia. O sea, ¿por qué? Porque esta interpretación gramatical va más allá de una letra muerta, ¿no? Tenemos que ver las reglas gramaticales, tenemos que ver el uso del lenguaje. Fíjense que esta gramatical, la gramatical prácticamente la vamos a dividir en literal y gramatical, ¿sí? Veamos hoy, por ejemplo, dice que vamos a tener ahorita la gramatical. Ya leímos la literal. Ahora vemos qué es la gramatical, qué diferencias tienen. Después vamos a ver algunas variantes que tiene la interpretación literal y algunos instrumentos de razonamiento que tiene y argumentos lingüísticos. Veamos esta interpretación gramatical, por favor, Stephanie. Solo subrayado.
La interpretación gramatical, imprescindible porque busca el significado de un determinado lenguaje jurídico, presenta el siguiente problema. Ante la posibilidad de otorgar a una palabra o a una expresión un sentido literal individual u otro que vaya acorde al contexto en que se contiene, ¿cuál debe preferirse? Esa es la interrogante, ¿va? En la interpretación gramatical. ¿Sí? Entonces, veamos hoy, vamos a esta parte y van a ver que esta misma tiene dos variantes, que es restrictiva y extensiva. Pero vamos nuevamente, regresemos a la literal, por favor. Estef. La interpretación literal. No siempre se reduce a otorgar un significado a partir de lo que gramaticalmente expresa un texto, ya que precisamente la necesidad de interponerlo surge de la ambigüedad o confusión que presenta su redacción o sencillamente de la controversia que sobre su alcance se plantea. Dada la multiplicidad de significados que puede tener un texto, su interpretación puede presentar como variantes la interpretación restrictiva y la interpretación extensiva. Va bien, aquí lo que está diciendo el tratadista es, bueno, vamos a hacer la interpretación literal, pero esta nos va a causar duda. Posiblemente la palabra, yo lo que les indicaba, para mí pues está claro, pero muchos juzgadores o muchos patronos a esa norma, el artículo 96 que dice el salario mínimo es inembargable, ellos lo que quieren dar la interpretación es a la parte literal siguiente. Dice, y aquellos salarios que no excedan de 30 quetzales. Entonces ellos hacen una interpretación literal. Señores, ese salario mínimo que hablaban era cuando era menor de 30 quetzales. Por eso dice, salario mínimo y aquellos salarios que tengan menos de 30 quetzales. O sea, posiblemente el salario menor. O sea, es la interpretación literal. Tenía que ser necesariamente el salario mínimo, era inferior a los 30 quetzales. Por eso la interpretación literal. Pero vamos a ver entonces las variantes que tiene, la restrictiva y la extensiva. Por favor, Stephanie, después voy a nuevamente con Alice. No hay pena, licenciado. La interpretación restrictiva, que constriñe el alcance normativo de una disposición para aplicarla a casos específicos y limitados. Como enseña Rojas Amandi, puede entenderse en varios sentidos. A. La interpretación que trata de respetar la voluntad del legislador y su texto de la manera más fiel posible. B. La que acota el significado de los términos del texto legal a su menor ámbito material de validez posible. Y C. La reducción de la letra de la ley y su significado más seguro y aceptado por todos y por muchos, por igual, en el ámbito de los especialistas del derecho. La interpretación extensiva. En cambio, consiste en ampliar el significado de un texto para aplicarlo a situaciones que no se encuentran comprendidas claramente en los términos literales de la norma. Fíjate qué interesante todo lo que hay que analizar para poder interpretar una norma. Veamos hoy estos argumentos lingüísticos, por favor. Léete el primer párrafo. La interpretación literal. En general, tiene diversos instrumentos para realizarla que implican un razonamiento más allá de la simple lectura. Entre ellos se encuentran los argumentos lingüísticos y, a contrario, en el argumento lingüístico, según afirma Rodolfo Vigo, se invoca el lenguaje en sus diferentes dimensiones: semántica, sintáctica o pragmática. Lo cotidiano es que se atienda al lenguaje ordinario o de uso corriente, pero en ocasiones habrá que acudir al lenguaje jurídico, tanto el que utiliza la norma como el que constituyen los juristas, sean doctrinarios o juzgadores. En cualquiera de los casos, la construcción de los textos y el significado de las palabras por sí, o el que le reconocen los miembros de una determinada comunidad, se sustentan fundamentalmente en el lenguaje, en el alcance textual de la norma o de la estipulación. Bueno, entonces luego esta dice que seguimos con la literal. Esta tiene dos distinciones, la semántica y la sintáctica.
Solo los primeros párrafos, por favor, Estefan. De ahí deriva la distinción de la interpretación literal en interpretación semántica e interpretación sintáctica. La interpretación semántica se ocupa del sentido de las palabras comprendidas en el texto. Si la palabra presenta diferentes acepciones, la misión de la interpretación es optar por el significado habitual y concreto del vocablo, de los diversos que pueda tener, tomando en cuenta también los usos lingüísticos del término, así como de su probable acepción específica en el lenguaje jurídico. La Veamos ahí. interpretación... ¿Continúo? Sí, por favor, solo el primer párrafo. La interpretación sintáctica. Se ocupa de encontrar el sentido de un enunciado completo en su construcción, con arreglo a la relación que guardan entre sí el sujeto y el predicado, el carácter adversativo, concesivo, disyuntivo, copulativo, etc. De las conjunciones, la colocación del pronombre o del adverbio. Bueno, ahí estamos. Hoy vamos a la siguiente. Ya la sistemática, que ya es otra. Terminamos la literal o gramatical. Ahora veamos la sistemática. Por favor, Alison, solo subrayado. Ok. Interpretación sistemática. Esta interpretación es la que busca extraer del texto de la norma un enunciado cuyo sentido sea acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece. Procura el significado atendiendo al conjunto de normas o sistema del que forma parte. Bueno, espérate, ahí dejémoslo. Veamos la siguiente. Yo le dejo ahí todo ese material que sí. Veamos esta parte final de esta, Es de la precisamente el sistemática. principio de la interpretación sistemática el que inspira la disposición según la cual las cláusulas de los contratos deben Deben. interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Muy bien. La histórica. Veamos solo la primera parte. Por favor, Alison. Ok. Interpretación histórica. La interpretación histórica estudia los contextos anteriores que pueden influir en el entendimiento actual de las normas. Como afirma Larens, a veces las perspectivas gramatical o sistemática dejan abiertas ciertas interrogantes que se reducen a la pregunta: ¿qué sería el legislador el que crea la norma? Con ello llegamos al elemento histórico de la interpretación, el cual ha de tenerse en cuenta al averiguar el sentido normativamente decisivo de la ley. Ahí estamos. Esta, la histórica, es importante. Fíjense que todas las disposiciones legales, todos los códigos de trabajo, todas las leyes tienen, por ejemplo, la exposición de motivos. Yo me recuerdo que cuando era estudiante en civil, más que todo, nos pedían la exposición de motivos. De hecho, cuando le vendían su código a usted, le vendían la exposición de motivos. Y es interesante porque fue prácticamente el por qué el legislador creó una norma. Y ahora pues ya no he visto los códigos con exposición de motivos. Pero si usted, como buen estudiante de Derecho, en su biblioteca virtual, sería buenísimo que lograra conseguirse precisamente la exposición de motivos de cada ley. Veamos, bueno, esta histórica se puede dividir en estática y dinámica. Veamos en qué consiste cada una de ellas. Por favor, Alison. Ok. La interpretación estática es la forma tradicional o usual de entender una institución o figura jurídica. Aunque el legislador elabore nuevas normas, se entiende que su intención es no apartarse del espíritu que tradicionalmente ha informado la naturaleza de la institución jurídica que actualmente ha regulado. Luego, la interpretación dinámica o evolutiva. Esta consiste en tomar la historia de las instituciones jurídicas como una tendencia hacia el futuro, con carácter progresista, como un proceso de cambio continuo en evolución o como un proceso irregular, con rupturas y cambios en las circunstancias que impiden entender las reglas actuales con los criterios proporcionados por regulaciones ya derogadas. Bueno, veamos en la siguiente. La genética. Continuamos, Alison.
Interpretación genética. Esta interpretación se sustenta en las causas que originaron el surgimiento de la ley o del contrato, pues es obvio que ni una ni otro se generan de la casualidad y sin un contenido motivador específico. Muy bien, interesante. Veamos esta parte final de esta, la genética. Es decir, el argumento genético consiste en definir el origen o gestación de una norma o negocio, para cuya explicación se consideran los trabajos preparatorios, debates parlamentarios, dictámenes de las comisiones, la exposición de motivos o, en su caso, el modo en que se han comportado las partes en el proceso o en relación al contrato celebrado. El intérprete otorga significado jurídico a la estipulación en base a ciertas expresiones, comportamientos o propósitos que son relevantes en el caso. Vamos a la siguiente, la teológica. Vamos a Stephanie. Sí, licenciado. Interpretación teleológica. Esta interpretación consiste en atribuir significado a una norma o a una cláusula atendiendo a la finalidad del precepto o del pacto. El legislador que crea la ley o las partes que celebran el contrato se proponen uno o varios fines de los cuales las normas o las cláusulas son un medio, por lo que la interpretación debe realizarse teniendo en cuenta esos fines o propósitos buscados. Bueno, vamos, esta parte final de esa, por favor. Con motivo de que el método teleológico se propone encontrar la finalidad de una norma o convención, hay quienes lo estiman distintivo de la escuela de la jurisprudencia finalista, en tanto que otros lo vinculan a la escuela de la jurisprudencia de intereses de Philip Heck. Vamos, Alison, la interpretación acorde al uso alternativo del derecho. Ok. Interpretación acorde al uso alternativo del derecho. Aunque el uso alternativo del derecho es una teoría interpretativa, ahora se alude al método que la misma propone en la tarea hermenéutica, en virtud de que, según esta postura interpretativa, se busca privilegiar en el plano judicial los intereses y la práctica de aquellos sujetos jurídicos que se encuentran sometidos o dominados. La interpretación debe adoptar carácter restitutorio y de emancipación dentro de una política jurídica o judicial ya permitida por las posibilidades del mismo ordenamiento legal, para evitar así el personalismo o el voluntarismo del intérprete. Bueno, ahí estaríamos. Veamos la analógica o extensiva, por favor. Ok. Aunque parezca un contrasentido vincular a la interpretación con la integración, en realidad no se trata de confundir ambas figuras, sin dejar de tomar en cuenta que para autores como Flores Mendoza, la integración jurídica es parte subsidiaria de la interpretación jurídica. Lo que sucede es que la analogía que permite trasladar la solución legalmente prevista para un caso a otro distinto, no regulado por el ordenamiento jurídico, pero que es semejante al primero, tiene una concepción tradicional según la cual es permitido colmar lagunas con base a la identidad de razón, la aplicación analógica, pero también se le ha otorgado el carácter de procedimiento interpretativo, la explicación analógica, que consiste en que el juez explica una disposición de significado incierto, pero presente en el ordenamiento. A la luz de otra disposición, no equivoca o menos equivoca, invocando la analogía de las dos previsiones. Bueno, ahí estaríamos. Solo vamos a dar algunos conocimientos generales ahorita. Esta interpretación analógica o extensiva tiene diversos instrumentos. Vean, lo estamos dejando grabado porque al final yo me voy a tomar unos minutos para que hablemos del examen. Saben que tienen ustedes un repaso con el licenciado Alan el día domingo. Como alguien me preguntó, por favor, no es obligatorio. Claro, si yo soy estudiante, pues me conviene estar en este repaso que hace el licenciado Alan, pues él va a también sacrificar su tiempo. Pero por favor, no está sujeto a que vamos a pasar nosotros asistencia, no. Ese es precisamente algo que siempre lo hacemos nosotros con el licenciado Alan,
para apoyarlos a ustedes en la parte del examen. Así de que, por favor, es opcional. La sugerencia es que sea opcional, usted esté ahí, pues el lunes tiene el examen. Pero de todos modos, yo me voy a tomar unos minutos hoy para hablar del examen. Por eso quiero terminar esto y yo necesito que ustedes lo aprendan, que lo tengan, o por lo menos que en la mente lo tengan, que un día Dios les permita ser jueces, aún de trabajo. Necesario conocer todas esas interpretaciones para que el indubio pro operario usted lo pueda aplicar más eficientemente. Veamos estas 3 reglas que tiene esta analógica o extensiva. Por favor, Alison me lee la 1 y después Stefan la 2 y después tú regresas a la 3, Alison. ¿Comenzamos con Alison? Esa interpretación analógica o extensiva tiene diversos instrumentos. A. El argumento extensivo, el cual asume que si el legislador ha regulado expresamente un supuesto de hecho, quiere reservar el mismo tratamiento para todos los supuestos esencialmente semejantes al primero, porque el sistema jurídico requiere que las situaciones similares obtengan igual trato. El legislador ha resuelto todos los casos jurídicamente relevantes, siendo tarea del juez descubrir su regulación entre los enunciados explícitamente dictados, pues el juez se mantiene como aplicador de las normas que le proporciona el legislador, que es el único que puede crear el derecho. Fíjense que en materia laboral no solo el juez puede crear derecho. Acuérdense que, por ejemplo, los pactos colectivos de condiciones de trabajo son ley profesional y esa la van a crear precisamente sindicatos y patronos. El reglamento interior de trabajo, ese, según de comprar con la ley, lo debe elaborar el patrono, pero constituye una ley y la elabora el patrono, no el legislador. En los convenios colectivos, trabajadores coaligados o sindicalizados con patrono también van a crear normas, van a crear leyes, van a crear disposiciones legales. Entonces, en materia laboral, interesante conocer todo esto para ver que usted tiene que ir más allá de lo del derecho común, pero es necesario conocerlo para emitir, inclusive para discutir un buen pacto colectivo, para llegar a un buen convenio, si es patrono para poder elaborar normas muy atinadas en cuanto al funcionamiento o con el desarrollo de la actividad diaria de una empresa. Vamos a Estefanía B. El argumento a fortiori, el cual, según Tarelo, es un procedimiento por el que, dada una norma jurídica que predica una obligación u otra clasificación normativa de un sujeto o de una clase de sujetos, se debe concluir que también es válida otra norma que predique la misma calificación normativa de otro sujeto o clase de sujetos que se encuentran en situación tal que merecen, con mayor razón que el primer sujeto o clase de sujetos, la calificación que la norma dada establece para el primer sujeto o clase de sujetos. Bueno. Vamos con Alison, el último argumento. Ok, inciso C. El argumento a partir de los principios. Los principios generales del derecho se pueden utilizar como argumentos para la integración e interpretación del derecho. Lo leo. Lee, me parece interesante lo que está después. Ok. En el primer caso, los principios son utilizados para colmar lagunas de la ley, respetando así el mandato legal de dar solución a todos los casos jurídicamente controvertidos. En el segundo, son utilizados con una finalidad interpretativa, esto es, ante la pluralidad de significados de un enunciado. Se optará por aquel que mejor se ajuste a lo establecido por el principio. Es decir, a los enunciados dudosos se le atribuyen significados que coinciden con la voluntad del legislador. La razón es que el sistema jurídico es coherente, no solo en cuanto que sus preceptos son consistentes, sino que en cuanto que sus normas responden a criterios o principios inspiradores comunes. Ricardo Guastini ubica esta interpretación en lo que denomina la interpretación creación, que consiste en atribuir a un texto un significado nuevo, no comprendido entre los significados identificados por la interpretación conocimiento, o deducir de texto las normas llamadas implícitas por medios pseudopsicológicos, es decir, por unos razonamientos no deductivos y pues no apremiantes, por ejemplo, por el argumento analógico.
Bueno, ahí terminaríamos con estos puntos que debíamos que estudiar para el examen, ¿sí? Solo déjame ver. Bueno, hoy sí quisiera que nos pusiéramos un poquito de atención en lo que vamos a platicar. Oye, ya quedamos la hora del examen, son 30 preguntas, van a ser 60 minutos. Y nos vamos a, si la sección nos da, pues ahí nos vamos a evaluar. Son 4 variantes, así de que no quiero que pierda su tiempo queriendo que pierda el de la par o el de atrás o el de adelante, porque son variantes totalmente diferentes. Son 4 variantes, ¿eh? Entonces, se los digo pues para que no se vaya a equivocar. Por favor, verifique si usted está debidamente en los cuadros de la facultad, que esté debidamente inscrito en la sección, para que no tenga problemas a nosotros al momento de examinar y hacer la nota. Quienes por alguna razón no se pueden examinar, no se les olvide que el extraordinario es el siguiente domingo, perdón, el siguiente lunes. Solo estoy pendiente si me facultan hacerlo de la forma que lo tengo que hacer, o si no, pues puedo tener que ir a la facultad a poder elaborar ese examen allá. Así de que tienen que mandar la nota respectiva, por qué motivo nos están examinando. Ahora sí quiero hacer un repaso con ustedes, Vamos a ver. Yo sé que la mayoría de ustedes pues, no ha comenzado a estudiar, pero por ejemplo, si yo le indicara a usted qué prohibiciones tiene un trabajador menor de edad, estamos hablando de 15 años, ¿qué prohibiciones las que hemos estudiado? ¿Alguien que se recuerde? Decime, Diana Sofía. Según de las que yo me recuerdo, es que no puede trabajar en lugares donde vendan bebidas alcohólicas y no puede trabajar tampoco la jornada extraordinaria y trabajo nocturno. Muy bien, pues chicas, Sofía, sí le has estudiado. Más Vamos a ahí, ver, vamos a ver. En cuanto a la jornada de trabajo. no pueden trabajar 8 horas. Tienen que trabajar, ¿Qué más? ¿Qué más te recuerdo? pues no sé, eso, que no pueden trabajar 8 horas, que no pueden trabajar en esos lugares que antes le mencioné y Pero que vamos, el que lo vamos haga, a o sea, ver. el patrón que lo haga tiene una sanción porque no está Va. incumpliendo. Y si No, Diana Sofía también tiene... no pueden trabajar horas extras. No está bien. Vamos a ver, pues. Sí, decime, Pedro. Que no pueden trabajar en lugares insalubres. También sí. ¿Quién más participa? ¿Qué más hablamos de los menores? Vamos a ver. No pueden Hablamos... formar parte de un sindicato. Sí pueden formar parte, ¿no? Sí pueden formar parte del sindicato. Lo que no pueden es pertenecer al comité ejecutivo ni al consejo consultivo. ¿Qué más hablamos de los menores jóvenes? Que pueden firmar su propio contrato de trabajo. Contrato de trabajo. Fíjate, no necesitan autorización de nadie, ni de la inspección de los padres. Pedro acaba de decirle que ellos pueden firmar su contrato de trabajo. ¿Quién va a percibir su salario? Ellos mismos. ¿Qué delito cometo yo si contrato menores de edad? ¿Te recuerdas que vimos el 156 bis del Código de Trabajo? Bueno, ahí estamos con eso, ya está aclarado ese tema. ¿Qué más de los menores? Si Diana tiene 15 años, ¿en cuánto le puedo reducir la jornada de trabajo? ¿A 2 horas diarias? ¿Y si tiene 16? 1 hora. ¿Seguros? No, cara, aquí esperando. Estamos repasando, ¿eh? Esto es para su examen. Esto que estamos viendo es para su examen. Licenciado, si tienen más de 15, es 1 hora. ¿Perdón? Si tienen más de 15, se reduce en 1 hora. Si tienen menos de 15, se reduce a 2 horas. Bueno, acuérdate, Juan, de que estamos hablando no menos de 15 años el delito. 156 bis del Código Penal, ¿sí?
Bueno, pues, vamos a ver, mencionamos tres grandes constituciones que se discuten quiénes tenían cuál fue la primera, ¿sí? ¿Se recuerda cuáles fueron? Mexicana. ¿Cuál otra? Vimos dos más. La vimos, de hecho, el último día de clases. Francia. Francia de 1848. Ajá. No. La alemana sería. ¿Perdón? La alemana. Entonces, por favor. Vimos en México, vimos en Alemania y vimos en Francia. En Inglaterra no. En Inglaterra lo que hablamos que fue el primer sindicato, ¿no? ¿Qué más? Dime, Jennifer. Sí, buenas tardes, Lick. Solo una pregunta. Usted nos dijo que lo que compartía en las clases nos lo iba a compartir para que pudiéramos estudiar, ¿verdad? Bueno, les envié todo el material. Hoy yo estoy haciendo un repaso con ustedes de los puntos más elementales que voy a evaluar. Por eso les estoy recordando, ¿eh? Esta clase Sí, ya lo vi, perdón, es que no, justo estaba revisando en Classroom y solo había visto las clases grabadas, entonces asumí que no lo había subido bien, ya lo acabo de ver. Gracias, Lick. Vaya. Bueno, me interesa que se recuerdan que solo México tenía que en un capítulo social, otro lo tenía en principios económicos y otro lo tenía en vida económica. Bueno, los principios que vieron con el Liceo Alan, por favor, me le ponen mucha atención. Sí, los principios que vieron con el Liceo Alan. Vamos a continuar, ¿sí? Dime, Pedro. Solo para aclararlo, digamos, lo que dijo usted de México, Alemania y Francia es sobre los menores de edad y el trabajo, ¿verdad? No. Estamos hablando que cuando hablamos de la historia del derecho llegamos al constitucionalismo. Y cuando hablamos del constitucionalismo hablamos de tres constituciones. La de Francia en 1848, la de Weimar en Alemania en 1919 y la mexicana en 1917. Estas fueron las constituciones que por primera vez regularon derechos laborales. Uno como principios económicos, otros como ideas sociales y otros como principios sociales. Gracias, licenciado. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? ¿Se recuerdan que vimos algunas reformas que nosotros vimos por ahí de que el código nuestro tiene algunos elementos que ya no coinciden, ¿va? Ya no coinciden, ¿sí? Por ejemplo, se recuerda que creo que en el artículo 2 vimos que mencionaba el artículo 119 de la Constitución y quedamos que ya no era el 102, sino el 108 de la actual Constitución. Vimos también de que aparece Departamento Administrativo de Trabajo y quedamos que es la Dirección General de Trabajo. Y así encontramos otros sinnúmero de aspectos que yo les dije los vamos a corregir. Cada vez que usted encuentre 14 años en el Código de Trabajo, por favor que le agregue que son 15. ¿Sí? Va. ¿Se recuerdan también vamos a ver, me le ponen mucha atención en cuanto hablamos de la historia, únicamente el periodo de la edad primitiva, ¿ven? De la edad primitiva. Vamos a ver, déjenme ver qué otra cosa. ¿Se recuerdan que vimos tres locatios que fueron antecedentes de los códigos del trabajo? Y hablemos cuál fue el primer antecedente en Guatemala. ¿Se recuerdan del primer antecedente en Guatemala? De un contrato de trabajo. Dime, Diana Sofía. Es el contrato de locación de servicios que estaba en el Código Civil, pero no en el actual. Puchica, Diana, qué barbaridad. Ya veo que tengo el examen ahorita. Mejor, ahorita está fresco. Vean, otra cosa, no quiero que sean conformistas. Hay quienes con un 61 son felices. No, derechos laborales para que usted mejore su promedio. Quiero decirles que
los que son jóvenes o que los que pues aún pues, ya tienen madurez en la vida, por favor, o sea, ya tienen una edad, no como la mía, pues, pero un poco más jóvenes que yo, por favor, no se les olvide que el día de mañana quieren optar a una beca en el extranjero, es por promedios, es por promedios. Hay universidades que exigen un 80, un 75, un 85, y yo no quisiera que usted pidiera la oportunidad de tener una beca ya graduado en el extranjero para una maestría, para un doctorado, porque no se preocupó de este nivel académico, que es precisamente su promedio de las notas. Lo motivo a que lo hagamos hoy en el maestro. Pero vean, me preocupa que solo estén participando 3 o 4. Quiero que participen más, porque si no, me voy a detener aquí. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué edad mínima tengo para trabajar? 15. Vamos, pero tienen que participar. Muy bien, ya apareció dice, pues así me gusta, tienen que participar. Para jubilarme, Elix. 60 años. 60. Vamos a ver qué dicen los demás. 60 Uy, a años. quienes no les gusta muy bien, pero va. Si me tengo que jubilar adulto mayor, 65. 65. vamos a ver qué dicen los muchachos. Si me jubilo por el Estado, 70. ¿cuánto? 65, licenciado. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Yo creo que son 60 igualmente. No, ahí hablamos. No, Christopher, estás adivinando. Hablamos. Sí, 10 años de servicio y 50 de edad, ya me puedo jubilar. Pero si tengo 20 años, ¿a qué edad me puedo jubilar del Estado? Si tengo 20 años de servicio. No, 70 años, ¿no? no. 40. No importa la edad, no importa la edad si ya acreditó los 20 años. Exactamente. No importa la edad. Por eso ustedes van a ver mucho jubilado joven, ¿no? Mucho jubilado joven. Bueno, vamos a ver qué otra cosa les puedo preguntar por acá. Bueno, diferencia entre patrono y trabajador. ¿Qué consideran ustedes que es la diferencia? Que uno presta sus servicios y el otro le paga por recibirlos. Escribime, Jennifer, no te escuché muy bien. Escribime si podés. Claro que sí. Gracias. El patrono paga por el servicio que el trabajador le presta. ¿Qué dicen? Pues el Código de Trabajo dice que el patrón es el que utiliza los servicios de uno o más trabajadores y el trabajador es el que presta sus servicios materiales o individuales. No, pero sí, pero yo te estoy hablando del representante del patrono y del intermediario. ¿Qué diferencia existe? Que el representante tiene contrato de trabajo con el patrono y el intermediario no. Exactamente. Bueno, no se les olvide que cuando hablamos de representante legal, ahí el licenciado le mencionó quiénes son los administradores, los gerentes, y cómo vamos a calificarlos conforme con el código. Vimos tercero, cuarto y quinto párrafo del 351, donde son los cargos de confianza, de dirección y de representación. Estamos ahí entonces. Las fuentes del derecho las acabamos de ver, creo que las van a tener muy presente. Acuérdense que del derecho del trabajo en sí solo son 3, reales, formales e históricas. ¿Sí? Bueno, y ahí por favor me buscan definiciones de cada una de ellas. Vamos a ver. Antecedente histórico, decreto que contiene antecedente histórico del Código de Trabajo. ¿Qué dice?
Si no estoy mal, licenciado, es el decreto gubernativo 176. No. No, ahí está lo que están estudiando ahorita ellas, que el antecedente histórico es el 330, que por favor les quiero pedir con cuidado que algunos profesores, yo entiendo, pero realmente si usted actualmente está litigando, usted no puede poner que es el decreto 330, no, ese es un antecedente histórico. Ese debería ser, pero hemos hablado que el conflicto que se dio entre regímenes democráticos y militares, realmente usted no puede ir actualmente a tribunales y decir, mire, aquí traigo el código decreto 330, porque en primer lugar lo va a sacar el juez. No, actualmente es en 1441, pero como antecedente histórico en esta clase, quiero que lo aprendan ustedes, porque ya me di cuenta que alguien está indicando que el actual decreto del código es el 330. Esa puede ser mi posición, pero por favor, mi posición no es lo que va a valer en tribunales. Yo siempre les dije desde el primer día de clase que tenían que ustedes tuvieran base legal de todo, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Déjenme ver. Vamos a ver, pues. Si yo soy docente, díganme mejor, ya les di la respuesta. La Constitución dice que a los únicos que se le permiten 2 trabajos sin interrumpir, sin entrelazar las jornadas, es, por ejemplo, los docentes. Avidán Ortiz, como docente de la universidad, yo puedo trabajar en cualquier otra dependencia en la mañana, porque mi horario en la universidad es de 1 de la tarde a 9 de la noche. Entonces yo puedo trabajar por las mañanas, la ley me lo permite. A otra clase de trabajadores no. Solo le permite cumplir con la Constitución. Nada más quiero que alguien me lo verifique si es el 112. ¿Alguien me lo verifica? 112. Del Código de Trabajo, ¿verdad, licenciado? Uh-huh. Sí, informe de la Comisión Nacional del Salario. No, perdón. De la Constitución Política. La Constitución es prohibición de desempeñar más de un cargo público. Ese es. Léetelo, Pedro, para que nos quede grabado. Prohibición de desempeñar más de un cargo público. Artículo 112. Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad de horarios. Bueno, estamos claros. O sea, Pedro Antonio no puede trabajar en el Congreso y trabajar administrativamente hablando en el Seguro Social. Avidán Ortiz, siendo docente, sí puede trabajar en la universidad y en el Congreso. No trabajo en el Congreso, pero sí pudiera hacerlo, Bueno, vamos con otras preguntas. Quiero que me pongan mucha atención a lo de las fuentes. Vamos a ver. Si yo soy agente de seguridad o representante del patrono, ¿estoy o no estoy sujeto a una jornada de trabajo? ¿Qué dicen? Exactamente, no estoy sujeto. Artículo 124 del Código de Trabajo. Pero no está obligado tampoco a trabajar a más de 12 horas. Muy bien. Déjame ver. Que no se les olvide aquellos 3 locatios que vimos cuando hablamos de los contratos de compraventa, arrendamiento y de prestación de servicios. En la parte esta de la historia vimos vimos la asociación profesional, la primera asociación internacional de trabajadores, vimos otra confederación que apareció en Francia, vimos los colegios romanos, vimos las guildas, vimos las corporaciones de artesanos, vimos la mutualista. Por favor, a todo ese tema me le pone atención para el día del examen, ¿sí? Déjenme ver otra que estamos acá. Por favor, me analizan un poquito nada más en cuanto a las interpretaciones. Veamos únicamente las que están, no las generales que vimos del derecho común, las últimas que me hizo favor Alison y Estefan de leer,
sino las principios, solo las del derecho del trabajo, que hablamos que pueden ser formales, reales e históricas, ¿sí? Por ahí nos vamos a ir, ¿eh? Luego vamos a ver, déjenme ver. Bueno, yo creo que ahí estamos ya para su examen. ¿Alguna duda que tengamos, por favor? Licenciado, disculpen, ¿cada día se realizará el examen? Perdón, no te escucho. Licenciado, disculpen, ¿cada día se realizará el examen? ¿Lo tenemos a lo de la primera hora de clases o de la segunda? Ustedes, el día lunes nos tocaría en segundo periodo, entonces el examen de ustedes es en el segundo periodo, ¿eh? Decime, Estefan. Licenciado, discúlpeme, surgió una duda. Fíjese que yo tomé un apunte, pero me imagino que no lo comprendí bien. Porque anoté edad para jubilarse en el ISSSTE, 60 años. No sé si estará correcto. Y habiendo pagado 20 años de servicio, lo que equivale a 240 cuotas. Ajá, pero con respecto a lo que respondía Evelyn, si no estoy mal, decía que no importa la edad para jubilarse, media vez habiendo cumplido con los 20 años de servicio. No. Esos son los trabajadores del Estado. Ah, muy bien. Sí, los trabajadores. Eso lo regula la ley de clases pasivas del Estado, ¿viste? En el Seguro Social estamos hablando de todos los trabajadores, ¿va? Más que todo de la iniciativa privada. Pero una que no me contestaron, la edad del adulto mayor. 65. Bien, ya le habían contestado, Bueno, otra duda que tengamos del examen, porque ya acuérdense, por favor, el examen son 30 preguntas de selección múltiple. Yo hago la interrogante y le dejo 3 opciones. Lean despacio. Todo lo vimos en clase, ¿eh? Todo lo vimos en clase. Así de que no hay pretexto para decir no lo vimos, no, todo lo vimos en clase. Me preocupa un poco que acuérdense que no se les va a olvidar que es primera vez que ustedes van a tener la oportunidad de hacer un examen presencial. Entonces, no me gustaría que aquel buen alumno pues tuviera problemas con eso, pues sé que ustedes son buenos alumnos y me dolería de que usted no me lograra interpretar a mí. Hoy hicimos un buen repaso, no tienen idea del buen repaso que hicimos, ¿eh? Decime algo, Jan, o bien Len. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes, solo con una consulita. En relación al capítulo 1, nos comentó que era más enfocado en la era primitiva, pero o sea, también viene sobre Egipto, Grecia, Roma, etcétera, ¿verdad, licenciado? Sí, pero yo más que todo también quiero que me lean. Acuérdate que vimos la Edad Media, vimos Roma, vimos Grecia, sí, vimos esto, pero más me interesa que se enfoquen cuando hablamos de la comunidad primitiva. Te das que hablamos de la barbarie, hablamos sí, del salvajismo, de la barbarie y de la civilización. Y la civilización. Perfecto, Lick, muchas gracias. Solo tenía esa duda. Va. Bueno, sigamos pues porque va otra preguntita, sí. Licenciado. Dime. Perdone, y si, como dice que es opción múltiple, y si quiero cambiar mi respuesta, ¿se vale borrarla? Fíjate que yo prefiero, no, por eso quiero que lean bien, ¿oye? No, mi sugerencia como estudiantes, no vayan a la ligera, no lean despacio. Todo, escúchenme, todo lo vimos en clase. No hay absolutamente ni una sola pregunta que no hayamos tenido nosotros la oportunidad de ver, ¿sí? Me estudian la parte que vimos de la trabajadora de casa particular o trabajo doméstico. Ojo lo que les estoy diciendo, ¿sí? Vamos a ver. ¿Qué pasa si es una hora? ¿Oíste? El examen es una hora. La mayoría va a salir en 15 minutos, pero pensando en aquellos que por alguna circunstancia no puedan hacerlo, va a haber tiempo necesario. Dime, Dairi. Lick, buenas tardes, Lick. ¿Nos va a dejar usar el código de trabajo o no? No. Ok. No. Así es que los quiero bien estudioso. Gracias, no hay licenciado. uso de celular, no hay uso de auxiliares, ¿eh? Porque todo lo vimos en clase, todo lo vimos en clase. Hoy hicimos un excelente repaso, como ustedes no tienen idea, ¿sí?
Déjenme ver todavía algunas correcciones. Vamos a ver, le voy a hacer otra por ahí, pues le vamos a hacer otra por ahí. ¿Se recuerdan cuando hablamos nosotros, si Dairin quiere hacer un anuncio que necesita una señorita, ¿quién le da la autorización? ¿Qué dice? La Dirección General del Trabajo. No vimos, eso ya lo vimos. La Inspección de Trabajo. Una, ¿de quién más? Oficina Nacional de la Mujer. ¿Perdón? La Oficina Nacional de la Mujer. Muy bien, y son dos. Vamos a ver, pues, la última para que se vayan más tranquilos. Hoy estuvimos buen repaso hicimos, a ver. No tienen idea del repaso que hicimos. Vamos a ver. Léanse el artículo 43 de la Ley de Amparo. ¿Qué dice? Veámosla. El artículo 43. Ahí habla de la jurisprudencia, habla de la doctrina. Por favor, Estefa. Dice doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe de respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestos de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Bueno, ya quedamos claro que en materia laboral son 3 fallos. En el derecho común son 5 fallos, de comprobar por el artículo 627 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, jóvenes, les deseo el mejor de los éxitos. Nos vemos, si Dios quiere, el día lunes a las 3 de la tarde para su examen. De todo corazón, espero que todos saquen muy buena nota. Así de que, pues, a estudiar el fin de semana. El licenciado Alan sí les va a dar el repaso el día domingo. No es obligatorio, es opcional, no vamos a poder lista ni nada, pero yo personalmente, si fuera un alumno de esta sección, ahí estaría sacrificando esa parte de mi tiempo, porque aparte de lo que yo estoy estudiando, el licenciado Alan prepara el banderazo final. No, Stephanie. Yo te voy a hacer una pregunta, por decírtelo, ¿qué edad tiene Avidan Ortiz? 60, 62, 65. Y tú ibas a contestarme. Licenciado, ¿en cada día se realizará el examen, el repaso, el domingo? Perdón, es que no te escucho bien. Licenciado, ¿en cada día se realizará el repaso del domingo? ¿A qué hora va a ser el repaso? Yo creo que ya envió él los datos, o si no, no sé si estás en el grupo, porque en el grupo creo que él publicó. No sé si alguien nos puede dar la información, creo que es a las 6 de la tarde el día domingo. Miren, con eso, con un estudio, el repaso que hicimos hoy. Es a las 7, Lic. A las 7. Va. De todos modos, yo le voy a pedir el favor a él de que lo logre publicar. Bueno, jóvenes, vamos a dejar la clase hasta ahí. El mejor de los éxitos y de todo corazón, nos vemos el día lunes. Muchas gracias, licenciado. Feliz Un tarde. abrazo. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Adiós, se cuidan.